El sur de Estados Unidos, en la década de 1840, representaba una sociedad construida sobre contradicciones fundamentales. Una nación que proclamaba los ideales de libertad e igualdad mantenía simultáneamente un sistema de esclavitud que reducía a millones de seres humanos a la categoría legal de propiedad. En este contexto surgieron figuras que la historia celebraría como pioneros del progreso, hombres cuyas contribuciones al conocimiento serían exaltadas durante generaciones sin examinar los métodos mediante los cuales obtuvieron sus logros. James Marion Sims nació en Lancaster County, Carolina del Sur, el 25 de enero de 1813. Provenía de una familia de clase media del sur. Su padre era un funcionario menor y pequeño propietario. Desde temprana edad, Sims mostró ambiciones que excedían las expectativas de su entorno provincial. Estudió medicina en el Charleston Medical College y, posteriormente, en el Jefferson Medical College de Filadelfia, graduándose en 1835. Su formación médica, como era común en la época, fue breve y fundamentalmente teórica, con escasa experiencia práctica antes de comenzar a ejercer. Tras intentos fallidos de establecer una práctica médica en su Carolina del Sur natal, Sims se trasladó a Montgomery, Alabama, en 1840. Montgomery era entonces una ciudad en expansión, centro del comercio algodonero y, consecuentemente, de la economía esclavista. La riqueza de la región dependía directamente del trabajo forzado de personas esclavizadas, y esta realidad permeaba todos los aspectos de la vida social, incluyendo la práctica médica. Para comprender la posición de Sims, es necesario examinar cómo funcionaba la medicina en el sur esclavista. Los médicos blancos atendían tanto a pacientes blancos libres como a personas esclavizadas, pero la relación con estos últimos estaba mediada por los propietarios. Los esclavizadores pagaban por el tratamiento de sus propiedades humanas cuando consideraban que la inversión valía la pena, es decir, cuando el valor productivo o reproductivo del esclavizado justificaba el gasto médico. Esta dinámica convertía a las personas esclavizadas en objetos de transacción médica, donde sus cuerpos eran territorio de decisiones tomadas por otros. La medicina del siglo XIX operaba bajo paradigmas que hoy reconocemos como profundamente defectuosos. Las teorías raciales pseudocientíficas dominaban el pensamiento médico, postulando diferencias biológicas fundamentales entre razas que justificaban tratamientos diferenciados. Médicos prominentes argumentaban que los negros poseían sistemas nerviosos menos sensibles, mayor tolerancia al dolor y constituciones físicas diseñadas para el trabajo manual. Estas teorías no eran aberraciones marginales, sino ciencia establecida, enseñada en facultades de medicina y publicada en revistas académicas respetadas. Samuel Cartwright, médico de Luisiana contemporáneo de Sims, ejemplifica esta corriente. Cartwright inventó enfermedades ficticias como la drapetomanía, supuestamente el trastorno mental que causaba que los esclavizados quisieran escapar, y la disestesia aetiópica, que supuestamente explicaba la pereza de los trabajadores esclavizados. Estas invenciones pseudocientíficas proporcionaban legitimidad médica a la opresión racial y demostraban cómo la ciencia podía ser instrumentalizada para sostener sistemas de dominación. En este ambiente intelectual, Sims comenzó su práctica en Montgomery. Inicialmente, no mostró interés particular en las enfermedades de las mujeres. De hecho, más tarde escribiría que consideraba el tratamiento de condiciones ginecológicas como desagradable y poco prestigioso. Sin embargo, una serie de casos cambiaría su trayectoria profesional y con ella la historia de la medicina. La condición médica que capturaría la atención de Sims era la fístula vesicovaginal, una lesión devastadora que
Consiste en una apertura anormal entre la vejiga y la vagina, causada típicamente por partos prolongados y obstruidos. Las mujeres que sufrían esta condición experimentaban incontinencia urinaria constante, infecciones recurrentes, aislamiento social y frecuentemente abandono por parte de sus comunidades y familias. En una era sin antibióticos ni cirugía moderna, la fístula vesicovaginal era considerada incurable y condenaba a las mujeres afectadas a una existencia de sufrimiento y marginación. Las mujeres esclavizadas eran particularmente vulnerables a esta condición por múltiples razones estructurales. El trabajo físico extenuante durante el embarazo, la desnutrición, la falta de atención prenatal, los partos atendidos sin asistencia médica adecuada y la juventud de muchas madres primerizas esclavizadas contribuían a tasas elevadas de complicaciones obstétricas. Además, las mujeres esclavizadas frecuentemente comenzaban a tener hijos a edades muy tempranas, cuando sus cuerpos aún no estaban plenamente desarrollados para el parto, aumentando el riesgo de lesiones. En 1845, Sims recibió a 3 mujeres esclavizadas que sufrían de fístulas vesicovaginales. Los propietarios de estas mujeres buscaban tratamiento porque la condición las hacía incapaces de trabajar y en el caso de mujeres en edad reproductiva, eliminaba su valor como productoras de futuros esclavizados. Los nombres de estas mujeres, Anarcha, Betsy y Lucy, serían registrados por la historia, aunque durante mucho tiempo solo como notas al pie en la narrativa triunfalista del progreso médico. La imagen pública de Sims, en su época, fue la de un médico dedicado y un científico innovador. Sus colegas lo admiraban por su persistencia ante un problema que otros habían declarado irresoluble. Los propietarios de esclavos lo respetaban porque ofrecía la posibilidad de restaurar el valor de sus propiedades humanas dañadas. La Sociedad Médica del Sur lo celebraba como un pionero que elevaba el prestigio de la profesión en la región. Esta imagen se construyó activamente a través de las propias narrativas de Sims. En sus escritos y presentaciones, Sims se presentaba como un benefactor desinteresado, un científico que había asumido un desafío que otros rechazaban por considerarlo imposible o indigno. Describía su trabajo como motivado por compasión hacia las mujeres sufrientes y por el deseo de expandir los límites del conocimiento médico. Nunca cuestionaba públicamente el sistema que ponía a estas mujeres a su disposición, ni reflexionaba sobre las implicaciones éticas de experimentar con seres humanos que no podían rechazar su tratamiento. El contexto legal de la esclavitud es fundamental para comprender la naturaleza de los experimentos de Sims. Bajo la ley del Sur Antebellum, las personas esclavizadas carecían de personalidad jurídica. No podían poseer propiedad, contraer matrimonio legal, testificar en tribunales contra personas blancas ni, crucialmente, dar o negar consentimiento para procedimientos médicos. Cualquier decisión sobre sus cuerpos correspondía legalmente a sus propietarios. Esta realidad legal significaba que las mujeres esclavizadas sometidas a experimentación médica no tenían mecanismo alguno para rechazar su participación. Montgomery, en la década de 1840, era una ciudad donde la esclavitud estaba entretejida en cada aspecto de la vida cotidiana. Los esclavizados trabajaban en los campos de algodón circundantes, en las casas de las familias blancas, en los negocios y talleres de la ciudad. Los mercados de esclavos operaban abiertamente, separando familias y comerciando con seres humanos como si fueran ganado. La violencia era endémica al sistema,
Azotes, mutilaciones, violaciones y asesinatos de personas esclavizadas rara vez resultaban en consecuencias legales para los perpetradores blancos. En este ambiente, la práctica médica sobre cuerpos esclavizados operaba bajo una lógica particular. Los médicos del sur desarrollaron una especialización en el tratamiento de esclavizados, no por compasión, sino porque los propietarios constituían un mercado para servicios médicos. Algunos médicos incluso compraban o alquilaban personas esclavizadas específicamente para experimentación, una práctica que Sims adoptaría. La frontera entre tratamiento y experimentación se difuminaba cuando los sujetos carecían de voz para protestar. La comunidad médica del sur no veía contradicción entre los ideales hipocráticos de beneficencia y la experimentación con personas esclavizadas. La ideología racial proporcionaba la justificación. Si los negros eran biológicamente diferentes, los conocimientos obtenidos de experimentar con ellos podrían beneficiar a pacientes blancos sin violar normas éticas percibidas. Los cuerpos negros funcionaban como sitios de prueba para técnicas que luego se aplicarían con anestesia y mayores precauciones a mujeres blancas. Sims navegó este sistema con habilidad y ambición. Reconoció en las fístulas vesicovaginales una oportunidad para distinguirse profesionalmente. La condición era lo suficientemente común entre mujeres esclavizadas como para proporcionar numerosos sujetos de experimentación, lo suficientemente devastadora como para que los propietarios permitieran casi cualquier intervención, y lo suficientemente desafiante como para que su resolución garantizara reconocimiento profesional. La imagen de Sims como benefactor compasivo se propagó durante su vida y persistió durante más de un siglo después de su muerte. Sus propios escritos contribuyeron a esta narrativa, presentando sus experimentos como esfuerzos heroicos para aliviar el sufrimiento femenino. Los historiadores médicos posteriores adoptaron esta perspectiva, celebrando a Sims como el padre de la ginecología americana, sin examinar críticamente los métodos que empleó o las condiciones bajo las cuales obtuvo sus conocimientos. Las estatuas erigidas en su honor reflejaban y reforzaban esta imagen heroica. En Central Park, en Nueva York, frente a la Academia de Medicina, y en Columbia, Carolina del Sur, los monumentos presentaban a Sims como un pionero científico y un benefactor de la humanidad. Las placas conmemorativas describían sus contribuciones a la medicina sin mencionar a las mujeres esclavizadas, cuyos cuerpos hicieron posibles esas contribuciones, ni las condiciones de coerción bajo las cuales se realizaron los experimentos. Esta primera parte de nuestra narrativa ha establecido el contexto en el que operó Sims, una sociedad donde la esclavitud era legal y normalizada, donde la ciencia médica incorporaba premisas racistas y donde los cuerpos de personas esclavizadas estaban disponibles para experimentación sin restricciones éticas significativas. Hemos visto cómo Sims construyó una imagen pública de científico compasivo mientras operaba dentro de un sistema que negaba humanidad básica a millones de personas. En la siguiente sección examinaremos la realidad privada de sus experimentos y las experiencias de las mujeres que los sufrieron. Parte 2. Realidad privada y desequilibrio de poder. Para comprender verdaderamente lo que ocurrió en el hospital improvisado de Mindori St. Giota Marion Sims, en Montgomery, Alabama, debemos primero intentar recuperar las historias de las mujeres que fueron sometidas a sus experimentos. Esto presenta un desafío metodológico fundamental. Las personas esclavizadas rara vez dejaron registros escritos de sus experiencias, y los documentos que
fueron producidos por quienes las esclavizaban o experimentaban con ellas. Debemos leer estos documentos a contrapelo, buscando las voces silenciadas entre las líneas de las narrativas dominantes. Anarcha tenía aproximadamente 17 años cuando llegó al establecimiento de Sims. Había sufrido un parto prolongado de 3 días que resultó en una fístula vésico-vaginal. El instrumento utilizado para extraer a su bebé, probablemente forceps manejados con poca habilidad, había causado daño adicional a sus tejidos. Su hijo no sobrevivió. Anarcha pertenecía a un propietario de la zona, que la envió a Sims cuando quedó claro que su condición la hacía incapaz de trabajar como antes. Betsy era una mujer adulta, posiblemente de unos 20 años, también con fístula resultante de complicaciones de parto. Lucy, de aproximadamente 18 años, había desarrollado su fístula después de Sintus dar a luz. Estas 3 mujeres fueron las primeras en llegar, pero pronto se les unieron otras. Los registros de Sims mencionan hasta 11 o 12 mujeres esclavizadas que pasaron por su hospital experimental durante los años que duraron sus investigaciones. Es crucial entender la condición de estas mujeres más allá de sus diagnósticos médicos. Eran seres humanos atrapados en un sistema que les negaba reconocimiento como personas. Habían sobrevivido los horrores de la esclavitud, el trabajo forzado, la violencia, la separación de familias, la violación sistemática de su autonomía corporal. Muchas habían sido madres adolescentes porque los propietarios valoraban la capacidad reproductiva de las mujeres esclavizadas. Cada hijo que nacía era propiedad del esclavizador, un incremento de su riqueza. Los embarazos frecuentes y tempranos, combinados con nutrición deficiente y trabajo extenuante, aumentaban exponencialmente los riesgos de complicaciones obstétricas. La fístula vésico-vaginal añadía una capa adicional de sufrimiento a vidas ya marcadas por la opresión. La incontinencia urinaria constante causaba irritación severa de la piel, infecciones recurrentes, olor persistente que ninguna higiene podía eliminar, y aislamiento social incluso dentro de las comunidades de esclavizados. Las mujeres con esta condición frecuentemente eran apartadas de las tareas domésticas, consideradas inadecuadas para trabajar en cercanía con las familias blancas y relegadas a trabajos más duros en los campos. Su valor de mercado disminuía drásticamente, lo que paradójicamente las hacía más vulnerables a ser utilizadas para experimentación. Sims construyó un pequeño hospital en Montgomery específicamente para albergar a estas mujeres. El edificio, financiado parcialmente por propietarios locales que veían en los experimentos de Sims una posibilidad de recuperar el valor de sus esclavizadas dañadas, se convirtió en el sitio de experimentación sistemática. Las mujeres eran alojadas allí, atendidas por otras mujeres esclavizadas y sometidas repetidamente a procedimientos quirúrgicos. Los experimentos de Sims se extendieron desde 1845 hasta 1849, 4 años de iteración quirúrgica sobre los cuerpos de estas mujeres. Sims desarrolló y refinó sus técnicas a través de la repetición, cada fracaso proporcionando información que modificaba ligeramente su siguiente intento. Anarcha fue sometida a aproximadamente 30 operaciones antes de que Sims lograra cerrar exitosamente su fístula. 30 intervenciones quirúrgicas invasivas, cada una realizada sin anestesia, cada una seguida de un período de recuperación doloroso antes de la siguiente. La cuestión de la anestesia merece atención particular. El éter como anestésico había sido demostrado públicamente en 1846 y su uso se extendió relativamente rápido en la práctica médica. Sin embargo,
Sims no utilizó anestesia en sus experimentos con mujeres esclavizadas. Sus justificaciones para esta decisión revelan la ideología racial que fundamentaba su práctica. Sims argumentaba que las cirugías de fístula no eran lo suficientemente dolorosas como para requerir anestesia, una afirmación que contradice toda evidencia médica y los testimonios de las propias pacientes cuando estos fueron eventualmente registrados. También sugería que la anestesia podría complicar los procedimientos y que era preferible operar sobre pacientes conscientes. Subyacente a estas justificaciones técnicas estaba la creencia, común entre médicos de su época, de que las personas negras experimentaban el dolor de manera diferente a las blancas, que sus sistemas nerviosos eran más resistentes y que, por tanto, la anestesia era menos necesaria para ellas. Esta racionalización era conveniente y autojustificatoria. Cuando Sims posteriormente realizó cirugías similares en mujeres blancas después de mudarse a Nueva York, utilizó anestesia. La diferencia en el tratamiento no puede explicarse por cambios en el entendimiento médico del dolor o de la anestesia. Refleja directamente las jerarquías raciales que determinaban qué cuerpos merecían consideración y cuáles podían ser tratados como material experimental. Los procedimientos mismos eran intensamente invasivos. Sims desarrolló instrumentos específicos para la cirugía de fístula, incluyendo el espéculo que lleva su nombre y que sigue utilizándose en ginecología moderna. Estos instrumentos fueron diseñados y perfeccionados sobre los cuerpos de las mujeres esclavizadas, cada modificación representando una lección aprendida de operaciones anteriores. Las mujeres eran colocadas en posiciones que exponían completamente sus cuerpos, rodeadas de observadores médicos que Sims invitaba para presenciar y aprender de sus técnicas. Las fuentes históricas indican que otras mujeres esclavizadas asistían en las cirugías, sosteniendo a las pacientes durante los procedimientos. Esta práctica revela la economía de la experimentación médica sobre esclavizados. Incluso la asistencia quirúrgica era proporcionada por trabajo esclavizado. Las mujeres que sostenían a sus compañeras durante las operaciones eran testigos del sufrimiento y sabían que ellas mismas podrían ser las siguientes en la mesa de operaciones. Es imperativo abordar directamente la cuestión del consentimiento. Bajo el sistema de esclavitud, las personas esclavizadas no podían legalmente consentir a nada. Esta incapacidad legal era la manifestación de una incapacidad práctica más profunda. Carecían de poder para resistir las decisiones de sus propietarios y de los médicos que esos propietarios contrataban. Cuando Sims escribió posteriormente que las mujeres estaban dispuestas a someterse a los experimentos, su afirmación ignoraba la realidad estructural de la esclavitud. La disposición de una persona esclavizada no era equivalente al consentimiento libre de una persona con agencia sobre su propio cuerpo. Algunos defensores de Sims han argumentado que las mujeres esclavizadas podrían haber querido genuinamente curarse de una condición tan debilitante. Este argumento, aunque contiene un elemento de verdad, es fundamentalmente engañoso. Por supuesto que las mujeres sufrían y deseaban alivio de su sufrimiento, pero desear curación no equivale a consentir a ser utilizada como sujeto experimental para 30 operaciones sin anestesia. Una mujer libre con la misma condición podría haber elegido buscar tratamiento, establecer límites sobre los procedimientos que aceptaría, cambiar de médico si no estaba satisfecha con su cuidado, o rechazar intervenciones adicionales después de fracasos repetidos. Las mujeres esclavizadas en el hospital de Sims no tenían ninguna de estas opciones. La evidencia disponible sugiere que hubo resistencia,
aunque documentarla es difícil, dado que los registros existentes fueron producidos por Sims y sus colegas. Las menciones casuales en los escritos de Sims de pacientes que debían ser sostenidas durante los procedimientos, de operaciones que requerían múltiples asistentes y de recuperaciones complicadas por el movimiento de las pacientes sugieren que las mujeres no eran pasivas. Algunos historiadores han interpretado estos fragmentos como evidencia de resistencia física activa, los cuerpos de las mujeres negándose a cooperar con su propia instrumentalización. Existe un incidente particular que merece atención especial y que conecta directamente con el título de esta narrativa. Aunque los registros históricos son fragmentarios, hay indicios de que al menos una de las mujeres bajo el control de Sims intentó escapar de su situación. El sistema esclavista tenía protocolos establecidos para lidiar con esclavizados que huían, patrullas de captura, recompensas por la devolución, de fugitivos, castigos severos para desalentar futuros intentos. La fuga de una mujer esclavizada, asignada a experimentación médica, habría sido tratada como cualquier otra fuga. La propiedad humana debía ser recuperada y devuelta a su función designada. Las mujeres que intentaban resistir los experimentos enfrentaban una matriz de coerción que hacía casi imposible la negación efectiva. Los propietarios que las habían enviado a Sims tenían autoridad legal absoluta sobre ellas. Sims mismo controlaba su alojamiento, alimentación y vida cotidiana mientras estaban en su hospital. Las otras, mujeres esclavizadas que asistían en el cuidado y las cirugías, también carecían de poder para intervenir. Y la sociedad circundante no solo toleraba, sino que sostenía activamente el sistema que hacía posible esta explotación. El lenguaje utilizado por Sims en sus propios escritos es revelador. Describía a las mujeres como casos o sujetos, raramente por sus nombres y nunca como personas con historias, familias o deseos propios. Sus escritos médicos se enfocaban en los detalles técnicos de los procedimientos, la anatomía de las lesiones y las innovaciones quirúrgicas, mientras trataban a las mujeres mismas como incidentales a la narrativa de progreso científico. Esta despersonalización era funcional. Permitía a Sims y a sus lectores evadir el reconocimiento de que estaban leyendo sobre el sufrimiento sistemático de seres humanos. La economía de estos experimentos también merece examen. Los propietarios de las mujeres esclavizadas proporcionaban los sujetos de experimentación. Sims proporcionaba atención médica potencial a cambio de acceso a cuerpos sobre los cuales experimentar. Algunos propietarios pagaban por el mantenimiento de las mujeres, otros simplemente las depositaban con Sims, recuperándolas solo si los experimentos tenían éxito y las mujeres regresaban a condición productiva. Era un intercambio comercial donde los cuerpos de las mujeres negras funcionaban como mercancía, su sufrimiento como precio pagado por el conocimiento médico. Los 4 años de experimentación produjeron eventualmente resultados. Sims desarrolló una técnica quirúrgica que podía cerrar fístulas vesicovaginales, utilizando suturas de plata en lugar de seda, posicionamiento específico de las pacientes y un protocolo postoperatorio particular. Cuando finalmente tuvo éxito, con anarcha después de 30 operaciones, declaró la victoria científica. Las otras mujeres fueron operadas con la técnica refinada, con tasas de éxito mejoradas. Y Sims tenía ahora las credenciales para presentarse como un pionero de la ginecología quirúrgica. Es importante no minimizar el valor, el médico de los procedimientos desarrollados por Sims. La técnica de reparación de fístulas vesicovaginales alivió genuinamente el sufrimiento de innumerables mujeres en las décadas siguientes.
el espéculo de Sims sigue siendo un instrumento estándar en exámenes ginecológicos. Los principios quirúrgicos que desarrolló informaron el desarrollo de toda la ginecología operatoria. Este legado médico es real y significativo. Sin embargo, reconocer el valor de los conocimientos obtenidos no justifica los métodos mediante los cuales fueron obtenidos. Los experimentos de Sims fueron posibles únicamente porque el sistema de esclavitud le proporcionó acceso a cuerpos humanos sobre los cuales podía experimentar sin restricciones éticas. Las mujeres esclavizadas pagaron con su sufrimiento por conocimientos que beneficiarían principalmente a mujeres blancas, quienes recibirían tratamiento con anestesia y cuidado considerablemente más humano. La pregunta que debemos confrontar es si el progreso científico obtenido de esta manera puede separarse de los métodos que lo produjeron. Sims y sus defensores posteriores argumentarían que el resultado justificaba el proceso, que el alivio del sufrimiento de miles de mujeres con fístulas compensaba el sufrimiento de las mujeres experimentales. Pero este argumento utilitario asume que las mujeres esclavizadas contaban menos, que su dolor era menos significativo, que sus cuerpos podían ser sacrificados por el bienestar de otras. El desequilibrio de poder que hizo posibles estos experimentos era total y absoluto. Las mujeres esclavizadas no tenían personalidad jurídica, representación legal, capacidad de queja institucional, ni recurso alguno contra el médico que las operaba repetidamente. Sus propietarios, lejos de protegerlas, eran quienes las entregaban a la experimentación. La comunidad médica observaba y aprendía, celebrando los avances sin cuestionar los métodos, y la sociedad en general proporcionaba el marco legal e ideológico que hacía todo esto no solo posible, sino respetable. Anarcha, Betsy, Lucy y las otras mujeres cuyas historias se perdieron en los registros experimentales de Sims merecen ser recordadas no como los instrumentos pasivos del progreso médico, sino como seres humanos que sufrieron enormemente, que probablemente resistieron cuando pudieron, y cuyas experiencias revelan las profundidades de la deshumanización que la esclavitud hacía posible. Sus cuerpos fueron territorio de extracción. Su dolor fue el precio del conocimiento, y su sufrimiento fue borrado de la narrativa heroica que celebró a Sims durante más de un siglo. Parte 3. Negación, silencio y supresión histórica. La historia de la medicina, como toda historia, es contada por quienes tienen poder para contar historias. Durante más de un siglo después de la muerte de Jetta Marion Sims, en 1883, la narrativa dominante sobre sus contribuciones a la ginecología omitió sistemáticamente las dimensiones éticas de su trabajo experimental. Esta omisión no fue accidental, sino producto de mecanismos específicos de silenciamiento que protegieron la reputación del padre de la ginecología, mientras borraban a las mujeres cuyos cuerpos hicieron posible su ascenso profesional. El propio Sims contribuyó activamente a la construcción de su imagen heroica. Su autobiografía, The Story of My Life, publicada póstumamente en 1884, presentaba su carrera como una saga de dedicación científica y compasión médica. En este texto, Sims mencionaba a las mujeres esclavizadas, pero las enmarcaba como beneficiarias agradecidas de su intervención, no como sujetos de experimentación coercitiva. Las 30 operaciones sobre Anarcha se presentaban como evidencia de su persistencia ante la adversidad, no como documentación de sufrimiento prolongado e impuesto. El lenguaje que Sims empleaba era cuidadosamente seleccionado para oscurecer las relaciones de poder. Describía a las mujeres como dispuestas y hasta ansiosas de participar en los experimentos,
ignorando que la disposición de una persona esclavizada no podía ser equivalente al consentimiento libre. Presentaba la ausencia de anestesia como una decisión técnica, basada en las características del procedimiento, no como resultado de creencias racistas sobre la sensibilidad al dolor de las personas negras. Cada elección narrativa servía para normalizar lo que había ocurrido y presentar a Sims como un benefactor desinteresado. Los colegas y sucesores de Sims adoptaron y amplificaron esta narrativa. Los obituarios y homenajes que siguieron a su muerte lo celebraban como un pionero que había conquistado una enfermedad devastadora y elevado el estatus de la ginecología como especialidad médica. Las sociedades médicas nombraban premios y becas en su honor. Las facultades de medicina incluían su historia en sus currículos como ejemplo de perseverancia científica y logro médico. Los monumentos erigidos a Sims materializaban esta narrativa heroica en el espacio público. La estatua en Central Park, inaugurada en 1894, lo presentaba sentado en una silla, con expresión digna y contemplativa, sin referencia alguna a las mujeres sobre cuyas espaldas, literalmente, construyó su reputación. La inscripción celebraba sus contribuciones a la ciencia médica. Miles de personas pasaban diariamente frente a este monumento durante más de un siglo, absorbiendo el mensaje de que Sims era un héroe de la medicina digno de conmemoración pública. El silenciamiento de las experiencias de Anarcha, Betsy, Lucy y las otras mujeres operaba en múltiples niveles. En el nivel más básico, los registros históricos simplemente no preservaban sus voces. Las mujeres, esclavizadas, rara vez tenían oportunidad de escribir sus propias historias, y cuando lo hacían, sus testimonios frecuentemente no eran preservados por instituciones controladas por blancos. Los archivos médicos que sobrevivieron contenían la perspectiva de Sims y sus colegas, no las experiencias de las pacientes. Este silencio archivístico no era neutral, era producto de las mismas estructuras de poder que habían hecho posibles los experimentos originalmente. La historiografía médica del siglo XX continuó mayoritariamente la tradición de celebrar a Sims sin examinar críticamente sus métodos. Los libros de texto de historia de la medicina presentaban el desarrollo de la cirugía de fístulas como un triunfo de la perseverancia científica. Las biografías de Sims, cuando mencionaban a las mujeres esclavizadas, lo hacían de manera superficial y sin explorar las implicaciones éticas de la experimentación coercitiva. El marco interpretativo asumía que el progreso médico era inherentemente bueno y que quienes lo producían merecían admiración incondicional. Este silenciamiento servía a funciones ideológicas específicas. Reconocer la naturaleza explotadora de los experimentos de Sims habría requerido confrontar verdades incómodas sobre los orígenes de la medicina moderna estadounidense. Habría implicado admitir que avances celebrados se habían construido sobre el sufrimiento de personas esclavizadas, que la ciencia médica había participado activamente en la deshumanización racial y que las instituciones médicas contemporáneas eran herederas de este legado problemático. Era más cómodo mantener la narrativa heroica que enfrentar estas implicaciones perturbadoras. La comunidad médica tenía incentivos particulares para preservar la reputación de sus fundadores. Cuestionar a Sims significaba cuestionar los cimientos de la ginecología como especialidad. Significaba reconocer que el conocimiento médico que beneficiaba a pacientes contemporáneas había sido extraído de manera brutal de mujeres que no habían podido consentir. Significaba confrontar la posibilidad de que la medicina, lejos de ser una fuerza puramente benevolente, había sido cómplice de la opresión racial.
Las familias de propietarios de esclavos también tenían interés en el silenciamiento. Reconocer lo que había ocurrido en el hospital experimental de Sims implicaría confrontar la participación de sus ancestros en la esclavitud y su explotación médica. Los descendientes de quienes proporcionaron mujeres esclavizadas para experimentación no tenían incentivos para exhumar esta historia. El silencio protegía legados familiares y evitaba preguntas incómodas sobre la fuente de las fortunas heredadas. Las instituciones académicas que celebraban a Sims también resistían la reexaminación crítica. Las facultades de medicina que habían nombrado cátedras, premios o instalaciones en su honor enfrentaban dilemas prácticos y simbólicos si reconocían la naturaleza problemática de su legado. Cambiar nombres y remover honores significaba admitir que la institución había celebrado erróneamente a alguien cuyas acciones contradecían los principios éticos que la medicina supuestamente encarnaba. Era más fácil mantener el statu quo. El campo académico de la historia de la medicina fue, por mucho tiempo, un espacio donde predominaban historiadores blancos que estudiaban principalmente a médicos blancos. Esta composición demográfica influía en las preguntas que se hacían y las historias que se contaban. Los historiadores frecuentemente reproducían los sesgos de sus fuentes, aceptando las narrativas autojustificatorias de médicos como Sims, sin examinarlas críticamente. La historia de la medicina era principalmente una historia de grandes hombres y sus logros, no una historia de los pacientes sobre quienes esos logros fueron construidos. Los descendientes de personas esclavizadas enfrentaban barreras particulares para desafiar estas narrativas. La pobreza generacional, resultante de la esclavitud y la segregación, limitaba el acceso a educación superior y a las posiciones académicas desde las cuales se producía conocimiento histórico. Las voces afroamericanas que cuestionaban la celebración acrítica de figuras como Sims frecuentemente eran marginadas o ignoradas por el establishment académico. Los esfuerzos comunitarios para preservar y transmitir memorias de la esclavitud operaban fuera de los canales institucionales que conferían legitimidad académica. El movimiento por los derechos civiles de mediados del siglo XX comenzó a abrir grietas en estas narrativas establecidas. La demanda de reconocimiento de la humanidad afroamericana extendía naturalmente a la demanda de reconocer la historia de la explotación médica. El escándalo de Tuskegee, revelado públicamente en 1972, demostró que la experimentación médica no ética sobre afroamericanos no era solo un fenómeno del pasado esclavista, sino una práctica que había continuado hasta tiempos recientes. Este contexto comenzó a hacer posibles preguntas sobre otras historias suprimidas de explotación médica. Sin embargo, el cuestionamiento directo del legado de Sims tardó en desarrollarse. Incluso cuando historiadores comenzaron a examinar críticamente la historia de la experimentación médica sobre afroamericanos, Sims frecuentemente escapaba del escrutinio. Su estatus como padre de la ginecología le confería protección especial. Los beneficios médicos genuinos derivados de su trabajo servían como escudo contra las críticas, y la distancia temporal de la era esclavista hacía parecer sus acciones como producto de su tiempo, no como decisiones individuales merecedoras de condena. Los mecanismos de silenciamiento continuaron operando incluso cuando algunos académicos comenzaron a hacer preguntas incómodas. Las publicaciones que cuestionaban a Sims frecuentemente aparecían en revistas especializadas con circulación limitada, no en los canales principales de comunicación médica o histórica. Los
Académicos que desafiaban la narrativa heroica a veces enfrentaban resistencia de colegas invertidos en defender las tradiciones de sus disciplinas. El proceso de reconsideración fue lento, fragmentado y frecuentemente obstaculizado. Las mujeres que sufrieron bajo Sims fueron borradas no solo de la memoria histórica, sino también de la identidad. Sus descendientes, si los tuvieron, frecuentemente desconocían lo que había ocurrido. Los registros de esclavitud que podrían haber permitido trazar linajes familiares eran incompletos o inexistentes. La violencia de la esclavitud incluía esta violencia genealógica, la destrucción de los registros y memorias que permitirían a los descendientes conocer y reclamar las historias de sus ancestros. Anarcha se convirtió en poco más que un nombre en los registros médicos, mencionada principalmente como el caso que finalmente tuvo éxito después de 30 operaciones. Su vida antes de los experimentos, sus experiencias durante ellos, su existencia después, todo esto permanecía desconocido. Betsy y Lucy ni siquiera recibían esta mención limitada en la mayoría de los recuentos históricos. Las otras mujeres cuyos nombres Sims no registró, o cuyos registros no sobrevivieron, fueron doblemente borradas, primero del reconocimiento en su propia época, luego de la memoria histórica. El costo humano de este silenciamiento se extendía más allá de las mujeres individuales afectadas. Representaba un mensaje social sobre cuyas experiencias merecían ser recordadas y cuyas podían ser olvidadas. La celebración de Sims, sin reconocimiento de las mujeres esclavizadas, comunicaba que el sufrimiento negro era incidental a la historia del progreso blanco. La ausencia de memorial para las mujeres experimentales, mientras Sims tenía estatuas en 1900, múltiples ciudades ilustraba la valoración diferencial de las vidas y contribuciones. Este silenciamiento también tenía consecuencias para la práctica médica contemporánea. La falta de reconocimiento de cómo la medicina había participado en la explotación racial hacía más difícil abordar los sesgos raciales que continuaban afectando la atención médica. Los mitos sobre diferencias raciales en la sensibilidad al dolor, derivados de la misma ideología que justificó la experimentación sin anestesia de Sims, persistían en la práctica médica moderna. Estudios demostraban que los pacientes negros recibían menos medicación para el dolor que los blancos con condiciones similares, sugiriendo que los legados de estas creencias racistas continuaban operando. La supresión histórica de las experiencias de las mujeres esclavizadas también obscurecía las continuidades entre la explotación pasada y las disparidades presentes. Las comunidades afroamericanas enfrentaban desconfianza justificada hacia el sistema médico, producto de generaciones de maltrato que incluían pero excedían el caso de Sims. Esta desconfianza afectaba la participación en ensayos clínicos, la adherencia a tratamientos y el acceso a atención médica. Reconocer y abordar la historia completa podría ser parte de reconstruir la confianza necesaria para la equidad en salud. El proceso de recuperación de estas historias suprimidas comenzó a acelerarse en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI. Historiadores de la medicina, particularmente aquellos informados por perspectivas críticas sobre raza y poder, comenzaron a examinar los archivos con nuevas preguntas. Académicos afroamericanos contribuyeron perspectivas que habían estado ausentes de la historiografía tradicional, y el movimiento más amplio por justicia racial creó un contexto donde estas reexaminaciones tenían mayor resonancia pública. Sin embargo, el proceso de corrección histórica enfrentaba obstáculos persistentes. Los monumentos a Sims
permanecían en su lugar durante décadas después de que los académicos habían comenzado a cuestionar su legado. Las instituciones médicas tardaban en revisar cómo enseñaban esta historia, y amplios sectores del público permanecían ignorantes de los aspectos problemáticos del trabajo de Sims, conociendo solo la versión heroica que había dominado por generaciones. La supresión histórica de estas experiencias no fue un simple olvido pasivo, sino un proceso activo de silenciamiento. Involucró decisiones sobre qué historias preservar y cuáles omitir, qué figuras celebrar y cuáles ignorar, qué conocimientos transmitir y cuáles suprimir. Comprender estos mecanismos de silenciamiento es tan importante como recuperar las historias silenciadas, porque revela cómo el poder opera para proteger sus narrativas y cómo la resistencia a estas narrativas requiere esfuerzo consciente y sostenido. Parte 4. Reconocimiento, legado y reflexión moral. El siglo XXI ha presenciado una transformación fundamental en cómo entendemos y recordamos a J. Marion Sims y a las mujeres, sobre cuyos cuerpos construyó su reputación. Este proceso de reconsideración histórica ha sido conflictivo, incompleto y revelador de las tensiones persistentes en la sociedad estadounidense respecto a cómo confrontar su pasado racial. Los primeros cuestionamientos académicos serios del legado de Sims emergieron gradualmente. En 1993, la historiadora Diana Axelsen publicó un artículo examinando las dimensiones éticas de los experimentos de Sims, preguntando cómo la esclavitud había hecho posible su investigación. Este y otros trabajos académicos comenzaron a abrir espacio para una reconsideración del padre de la ginecología que trascendía la celebración acrítica tradicional. La bioética médica, como campo disciplinario, comenzó a incorporar el caso de Sims como un ejemplo de los problemas éticos de la investigación en contextos de coerción. Harriet Washington, periodista e historiadora médica afroamericana, contribuyó decisivamente a esta reconsideración con su libro Medical Apartheid, publicado en 2006. Esta obra documentaba la larga historia de experimentación médica sobre afroamericanos, situando a Sims dentro de un patrón más amplio de explotación que se extendía desde la esclavitud hasta el presente. Washington presentaba a las mujeres esclavizadas no como sujetos pasivos, sino como personas cuyo sufrimiento demandaba reconocimiento. El libro alcanzó una audiencia significativa y contribuyó a popularizar una visión más crítica del legado de Sims. El escrutinio público se intensificó en la segunda década del siglo XXI, particularmente después de 2015, cuando el movimiento Black Lives Matter amplificó las conversaciones sobre racismo sistémico y sus manifestaciones históricas. Los monumentos confederados fueron cuestionados en todo el sur, y este cuestionamiento se extendió a otras figuras cuyas celebraciones dependían de la supresión de historias de explotación racial. La estatua de Sims en Central Park se convirtió en foco de protesta y debate. En 2017, activistas colocaron batas de hospital manchadas en la estatua de Sims y cartelones que recordaban a Anarcha, Betsy y Lucy. Las protestas atraían atención mediática y generaban debates públicos sobre si era apropiado mantener un monumento a un hombre cuyas contribuciones médicas habían sido obtenidas mediante experimentación coercitiva. Defensores de la estatua argumentaban que Sims debía juzgarse por los estándares de su época y que sus contribuciones médicas justificaban su celebración. Críticos respondían que incluso en su época había quienes cuestionaban la ética de la experimentación sobre esclavizados y que el reconocimiento de contribuciones médicas no requería monumentos heroicos. En abril de 2018, la ciudad de Nueva York decidió remover la estatua de Sims de Central Park.
El monumento fue trasladado al cementerio de Brooklyn, donde Sims está enterrado, transformando su función de celebración pública a marcador funerario privado. La decisión generó reacciones encontradas. Algunos la celebraban como un paso hacia el reconocimiento de las injusticias históricas, mientras otros la criticaban como un intento de borrar la historia. Este debate reflejaba tensiones más amplias sobre cómo las sociedades deben relacionarse con aspectos problemáticos de su pasado. La remoción de la estatua fue acompañada por esfuerzos para crear nuevos memoriales que reconocieran a las mujeres esclavizadas. En Montgomery, Alabama, donde Sims realizó sus experimentos, se erigió en 2021 un monumento titulado Mothers of Gynecology, que honraba específicamente a Anarcha, Betsy y Lucy. Este monumento, diseñado por la artista Michelle Browder, presentaba figuras monumentales de las tres mujeres, invirtiendo la dinámica de los memoriales anteriores que habían celebrado al médico, mientras ignoraba a las pacientes. El cambio de padre a madres de la ginecología reflejaba una reorientación fundamental de la narrativa histórica. La comunidad médica también ha comenzado un proceso de reconsideración, aunque lento e incompleto. Algunas facultades de medicina han revisado cómo enseñan la historia de Sims, incorporando discusión de las dimensiones éticas de sus experimentos. Organizaciones profesionales de ginecología han emitido declaraciones reconociendo el sufrimiento de las mujeres esclavizadas y expresando compromiso con la equidad racial en la práctica médica contemporánea. El Hospital de la Mujer de Nueva York, que Sims fundó, ha tenido que confrontar su propia historia y la conexión entre su fundación y la experimentación sobre cuerpos esclavizados. Sin embargo, este proceso de reconocimiento institucional sigue siendo parcial. Muchos programas médicos continúan enseñando la historia de Sims sin abordar adecuadamente sus dimensiones éticas. El espéculo de Sims sigue utilizándose y nombrándose sin que la mayoría de quienes lo emplean conozcan la historia de cómo fue desarrollado. Las disparidades raciales en la atención médica, herederas de las mismas ideologías que justificaron los experimentos de Sims, persisten en la práctica contemporánea. La recuperación de las historias de Anarcha, Betsy, Lucy y las otras mujeres enfrenta limitaciones fundamentales. Los registros históricos que sobrevivieron proporcionan información fragmentaria. Sabemos algunos nombres, algunas edades aproximadas, algunas condiciones médicas, pero conocemos poco de las vidas completas de estas mujeres. Sus familias, sus comunidades, sus experiencias antes y después de los experimentos, sus propias palabras sobre lo que les ocurrió. Todo esto permanece mayoritariamente perdido. La violencia de la esclavitud incluía esta violencia archivística, la destrucción de los rastros que permitirían a los descendientes conocer completamente a sus ancestros. A pesar de estas limitaciones, esfuerzos creativos han intentado recuperar y honrar estas historias. La obra de teatro Behind the Sheet de Charlie Evan Simpson dramatizó las experiencias de las mujeres en el hospital de Sims, dándoles voces y agencia que los registros históricos les negaron. Novelas como Wench de Dolen Perkins Valdez y The Invention of Wings de Sue Monk Kidd han incorporado temas relacionados en ficción histórica que alcanza audiencias amplias. Estas obras creativas no pueden restaurar lo que fue perdido, pero pueden insistir en que las mujeres esclavizadas fueron seres humanos completos cuyas experiencias demandan reconocimiento. El debate sobre el legado de Sims ilumina tensiones más amplias sobre cómo las sociedades confrontan historias de injusticia. Por un lado, existe el impulso hacia el reconocimiento y la reparación,
nombrar las injusticias, honrar a las víctimas, modificar las narrativas que celebran a perpetradores. Por otro lado, existe resistencia a este proceso. Argumentos sobre juzgar el pasado por estándares del presente, preocupaciones sobre cancelar figuras históricas, defensas del valor del conocimiento médico obtenido independientemente de cómo fue obtenido. Estas tensiones no admiten resolución simple. Es verdad que Sims operaba dentro de un sistema legal que permitía la esclavitud y que muchos de sus contemporáneos compartían creencias racistas sobre diferencias biológicas entre razas. También es verdad que la experimentación coercitiva sobre personas que no podían negarse constituía una violación de la dignidad humana que era reconocible como tal incluso en su época, evidenciada por el hecho de que los abolicionistas y algunos críticos dentro de la profesión médica cuestionaban prácticas similares. Contextualizar no equivale a excusar. El valor médico del conocimiento obtenido por Sims tampoco justifica los métodos mediante los cuales fue obtenido. Este argumento utilitarista asume que algunos seres humanos pueden ser sacrificados por el beneficio de otros, que los fines justifican los medios, que el sufrimiento de las mujeres esclavizadas era un precio aceptable por el progreso médico. Rechazar esta lógica no significa rechazar el conocimiento médico en sí, sino insistir en que debe haber límites éticos en cómo se obtiene el conocimiento, límites que la experimentación sobre personas esclavizadas violaba fundamentalmente. Las lecciones de esta historia se extienden más allá del caso específico de Sims. Revelan cómo la ciencia puede ser cómplice de la opresión, proporcionando justificaciones ideológicas para la deshumanización y utilizando cuerpos marginalizados como material experimental. Demuestran cómo el prestigio profesional y el reconocimiento institucional pueden obscurecer la explotación sobre la cual están construidos. Ilustran cómo los mecanismos de silenciamiento histórico operan para proteger reputaciones y suprimir verdades inconvenientes. Y subrayan la importancia de recuperar las voces y experiencias de quienes fueron silenciados. Para la medicina contemporánea, esta historia plantea preguntas incómodas pero necesarias. ¿Cómo confrontar un legado profesional construido parcialmente sobre explotación racial? ¿Cómo abordar las disparidades persistentes en atención médica que reflejan continuidades con esta historia? ¿Cómo construir confianza con comunidades cuya desconfianza hacia el sistema médico está fundamentada en generaciones de maltrato? ¿Cómo garantizar que la investigación médica contemporánea no reproduzca en nuevas formas las dinámicas de explotación del pasado? La participación de comunidades afroamericanas en ensayos clínicos sigue siendo significativamente menor que su proporción poblacional, reflejo de una desconfianza que tiene raíces históricas profundas. Estudios continúan documentando que los pacientes negros reciben menos medicación para el dolor. Son diagnosticados más tardíamente con condiciones serias y enfrentan peores resultados de salud, incluso controlando por factores socioeconómicos. El legado de creencias racistas en medicina, ejemplificado pero no limitado a Sims, continúa manifestándose en prácticas contemporáneas. Reconocer plenamente esta historia requiere más que remover estatuas o nombrar memoriales. Aunque estos son pasos importantes, requiere transformar cómo se enseña la historia de la medicina, incorporando las perspectivas de quienes fueron explotados junto con las de quienes se beneficiaron. Requiere examinar las prácticas médicas contemporáneas en busca de sesgos raciales residuales y
trabajar activamente para eliminarlos. Requiere construir relaciones de confianza con comunidades históricamente maltratadas por el sistema médico. Y requiere mantener vigilancia continua contra nuevas formas de explotación de poblaciones vulnerables en nombre del progreso científico. Anarcha, Betsy, Lucy y las otras mujeres cuyos nombres desconocemos merecen ser recordadas, no como los objetos pasivos del progreso médico, sino como seres humanos, cuyas vidas y sufrimientos tenían valor intrínseco. Fueron víctimas de un sistema que las trató como propiedad y experimentó con sus cuerpos sin su consentimiento. Pero reducirlas únicamente a víctimas también las despoja de agencia. La evidencia fragmentaria de resistencia, los indicios de mujeres que debían ser sostenidas durante las operaciones, las historias de intentos de escape, sugieren que estas mujeres no aceptaron pasivamente su explotación. Dentro de las limitaciones extremas de su situación, encontraron formas de resistir. Esta resistencia merece reconocimiento tanto como el sufrimiento. Las mujeres esclavizadas en el hospital de Sims fueron sometidas a condiciones que ningún ser humano debería enfrentar, pero no fueron meramente receptoras pasivas de violencia. Fueron personas con voluntades propias, incluso cuando esas voluntades fueron sistemáticamente aplastadas por el poder del esclavizador y el médico. Honrar su memoria significa reconocer tanto su sufrimiento como su humanidad, tanto lo que les fue hecho como quienes fueron más allá de lo que les fue hecho. La historia de J. Marion Sims y las mujeres sobre quienes experimentó no es simplemente una historia del pasado. Es una historia que continúa reverberando en el presente, en las disparidades de atención médica, en la desconfianza hacia el sistema de salud, en los debates sobre cómo recordamos y confrontamos injusticias históricas. Comprender esta historia es necesario para abordar sus legados contemporáneos y confrontarla honestamente, sin minimizar lo que ocurrió ni celebrar a quienes participaron en la explotación, es un paso hacia una sociedad capaz de reconocer plenamente la humanidad de todos sus miembros. El discurso del progreso científico que Sims empleaba para justificar sus experimentos sigue siendo una herramienta potente y potencialmente peligrosa. La idea de que el avance del conocimiento justifica el sacrificio de algunos individuos continúa operando en contextos donde poblaciones vulnerables participan en investigaciones sin protecciones adecuadas. Los ensayos clínicos en países en desarrollo, la experimentación con personas encarceladas, el uso de comunidades marginalizadas como sitios de prueba para nuevas intervenciones. Todas estas prácticas contemporáneas encuentran antecedentes en la lógica que hizo posibles los experimentos de Sims. Confrontar esta historia requiere rechazar la idea de que el progreso exime de responsabilidad ética. Los beneficios médicos derivados de los experimentos de Sims no lavan las circunstancias en que fueron obtenidos. El hecho de que millones de mujeres se hayan beneficiado de técnicas desarrolladas sobre cuerpos esclavizados no transforma esa experimentación coercitiva en algo aceptable retrospectivamente. Podemos reconocer el valor del conocimiento mientras rechazamos los métodos mediante los cuales fue obtenido, y podemos honrar a las víctimas sin pretender que su sufrimiento fue un precio justo por el progreso. La reflexión final que esta historia exige es sobre la naturaleza de la dignidad humana y las condiciones que hacen posible su violación. La esclavitud creó un sistema donde millones de seres humanos fueron legalmente privados de su humanidad, convertidos en propiedad disponible para cualquier uso que sus dueños determinaran. Dentro de este sistema, la experimentación médica coercitiva era no solo posible sino natural. Si los cuerpos
esclavizados, podían ser explotados para trabajo agrícola, trabajo doméstico y reproducción forzada, también podían ser explotados para la producción de conocimiento médico. La abolición de la esclavitud eliminó la base legal de esta explotación, pero no erradicó las ideologías raciales que la sustentaban, ni las desigualdades estructurales que ella había creado. Las formas de explotación médica mutaron, pero no desaparecieron, y la celebración de figuras como Sims, sin reconocimiento de sus víctimas, perpetuó la desvalorización de las vidas negras que había hecho posibles los experimentos originalmente. Corregir este legado requiere más que gestos simbólicos, aunque los símbolos importan. Requiere transformación de las instituciones que mantienen disparidades raciales en salud. Requiere educación que presente la historia completa, no versiones sanitizadas que protegen la reputación de los explotadores. Requiere construcción de sistemas de investigación que protejan genuinamente a los participantes vulnerables. Y requiere el reconocimiento continuo de que el progreso científico nunca justifica la violación de la dignidad humana. La historia de Anarcha, Betsy, Lucy y las mujeres, y las cuyos nombres no conocemos, es finalmente una historia sobre qué significa ser considerado plenamente humano y quién tiene el poder de determinar ese reconocimiento. Durante generaciones, la humanidad de estas mujeres fue negada, primero por el sistema que las esclavizó, luego por el médico que experimentó con ellas, finalmente por la historia que las olvidó mientras celebraba a su explotador. Recuperar sus historias, nombrarlas, reconocer su sufrimiento y su resistencia es un acto de restauración, incompleto pero necesario, de la humanidad que les fue negada. El progreso genuino no se construye sobre cuerpos silenciados, sino sobre el reconocimiento de la dignidad inherente de cada ser humano. Y la historia de la ginecología moderna nos recuerda que el conocimiento obtenido mediante la negación de esa dignidad lleva siempre una deuda que debemos reconocer para poder verdaderamente avanzar.